continuemos nuestra exposición en el capítulo 18. Vamos a leer juntos todo el capítulo, así que quiero que puedan estar muy atentos. Estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas para que puedan continuar. Y durante este tiempo denominado este sermón No hay imposibles para Dios, porque precisamente hay una escena en donde hay alguien que está dudando de eso, como hemos escuchado en todas las intervenciones que los hermanos han hecho. Pero qué bueno que recordemos que el propósito de Génesis es que nosotros, teniendo al Dios que tenemos, no olvidemos el Dios que tenemos. Teniendo al Dios que tenemos, no olvidemos al Dios que tenemos. Muchas veces tenemos al Señor que es capaz de hacer todas las cosas, pero nos cuesta. Y es necesario que veamos a la luz de esta palabra un aliento de parte de nuestro buen Dios al traernos aquí y poder recordarnos la importancia de su palabra, su carácter que no falla. El capítulo 18 de Génesis, la palabra del Señor dice así: Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en ella. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Versículo 5. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz torta de pan. Versículo 7. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos mientras comían. Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Versículo 10. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. Sara se rió para sus adentros diciendo: tendré placer después de haber envejecido y siendo también viejo mi señor. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por ese tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Versículo 16. Entonces los hombres se levantaron de allí mirando hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que le voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Versículo 22. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham todavía estaba de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad.
En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda tierra, ¿no hará justicia? Versículo 26. Entonces el Señor respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora me he atrevido a hablar al Señor. Yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Versículo 29. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Versículo 32. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Mis amados hermanos, esta es la gloriosa palabra del Señor. Y el Señor nos ha traído para escuchar hoy su voz. Y por esa razón yo quiero que juntos podamos entender que la palabra del Señor solamente puede ser oída de manera espiritual. Y es necesario que nosotros hoy nos humillemos delante de su presencia y con un corazón respetuoso, con un corazón piadoso, le pidamos: Señor, por favor, habla mi vida. Necesito escuchar tu voz. Que olvide que es un nombre al frente y que recuerde que es tu palabra y es tu propia voz siendo expuesta. Quiero que juntos oremos. Pidámosle a nuestro buen Dios que hable a nuestro corazón con humildad, con piedad, con pasión. Señor, haznos buenos oidores de tu palabra. Señor, necesitamos de tu revelación para que el día de hoy no sea solamente un día más, sino que tu palabra viva y eficaz pueda ser expuesta de manera que nuestro corazón pueda ser animado a creer que el propósito del libro de Génesis, en manos de Moisés tu siervo, proclamado a tu pueblo, alentándoles por ser ese pueblo, hoy nos aliente y que podamos ver fortalecida nuestra fe y nuestro caminar de una manera clara. Señor, ayúdame a este siervo inútil, Señor, a exponer tu verdad, a glorificar tu nombre, a exaltar a Cristo y a fortalecer con tu palabra a aquellos que de corazón sincero hoy te escuchan. Señor, hoy nos disponemos delante de ti, abrimos nuestro corazón y humillados ante tu presencia te rogamos, Señor, por favor, que tu día no pase como cualquiera y que tu palabra sea útil en mi corazón. Te necesitamos, Espíritu Santo, y te oramos estas cosas porque tú, Cristo, has ganado los méritos que los pecadores no podíamos ganar. Hoy podemos venir y presentarnos delante de ti con confianza para decirte: Señor, háblanos. Aunque no lo merecíamos, nos permitiste venir delante de ti para decirte: háblanos, Señor. Amén. Mis amados hermanos, con esa misma reverencia quiero decirles que esta es la palabra de Dios y que alguien que tenga oídos para oírla, la escuche. Me propongo durante este tiempo, gracias, mi hermano, que solamente recuerdes algo importante que estoy seguro que Moisés quería recordar al pueblo, y es: el Señor será fiel a su pueblo, mira su fidelidad y cree. El Señor será fiel a su pueblo, mira su fidelidad y cree. Mi amado hermano, una de las cosas que Dios desea que tú puedas creer es cómo Él trata de manera especial a su pueblo. Dios será fiel a su pueblo. Cuando decimos Dios es fiel a su pueblo, nosotros estamos diciendo que esa palabra fidelidad, esa palabra es un atributo de Dios que nosotros no podemos comparar con la fidelidad de los hombres.
Los matrimonios se ponen una argolla para comprometerse con Dios en amor. Son dos pecadores que dicen acepto un pacto para amarse para siempre, pero al cabo de la semana o el mes rompemos ese pacto porque nosotros no podemos tener la capacidad de ser fieles como nosotros quisiéramos. Dios nos guarde una infidelidad física. Pero los matrimonios son infieles de muchas maneras, al no amarse como prometieron amarse, al pensar alguna cosa mala, al no amar aún en la dificultad, al no perdonar. Todas esas cosas son sinónimos de infidelidad. Y nosotros no estamos acostumbrados a relacionarnos con un carácter tan fiel como el del Señor, pero una de las cosas que Dios nos muestra a lo largo de toda su palabra es lo importante que es para nosotros poner nuestra confianza en su carácter fiel, inmutable, que nunca cambia. Y por lo tanto sentirnos demasiado beneficiados, privilegiados, al ser el objeto del carácter fiel de Dios. Así que yo me propongo durante este tiempo que tú puedas ver dos aspectos, y es que no respondas con incredulidad al Dios que afirma su promesa. No respondas con incredulidad a un Dios que siempre se ha procurado mostrar su fidelidad. El segundo punto que quiero que veamos hoy es que el Señor guardará al justo, pero no al impío. La palabra de Dios nos muestra ese beneficio de Dios para con su pueblo. Todas las personas nos encanta ser tratados de manera especial. Todos los que estamos aquí disfrutamos de los beneficios de la zona VIP, de los momentos en donde nosotros sentimos que nos tratan de manera especial. Yo recuerdo estando en una ciudad, en un momento importante de mi vida, yo apreciaba mucho el arte y algún momento estaba en una ciudad en donde estaba surgiendo uno de los eventos artísticos y culturales para mí más importantes. La boleta era muy costosa y nosotros nos encontrábamos con un grupo de amigos en esa ciudad, y un día pues dijimos sería bueno ir, pero era tan costosa que no podíamos pagarla. Estamos hablando de que cada día podía costar algo así como 500,000 pesos actuales. No pensaría que fuera una buena inversión en ese momento solamente para un evento cultural. Por gracia de Dios, unas personas extranjeras decidieron no ir, y por los amigos nos dimos cuenta que habían dos boletas que estaban disponibles y nos las regalaron a mí y a otra persona, y fuimos al lugar y había una fila enorme porque era un evento multitudinario, y en medio de la fila preguntaron quiénes tenían las boletas de cierto color y nosotros las teníamos. Nosotros no tuvimos que hacer esa fila y nos hicieron entrar como si fuéramos personas especiales. Bueno, resulta que esas personas habían comprado el mejor acceso y nosotros no lo sabíamos. Mis amados hermanos, en ese momento yo me sentí especial. Todas las personas de la fila miraban alrededor diciendo: ¿quién será este que puede entrar de esa manera tan privilegiada? Una fila que tal vez era de horas. Yo solamente era un hombre que se le había regalado esto, ¿sí? Lo que quiero mostrar con esta ilustración es que a veces el cristiano es alguien que no sabe los privilegios que tiene al recibir la fidelidad de Dios sobre su vida. Tal vez se la pasa comportándose como aquellos que están en la fila de horas, como aquellos que no tienen el amor de Dios sobre ellos. Así que el primer punto es precisamente un punto que va a hablar acerca de la necesidad que tenemos de decidir no responder con incredulidad al Dios que efectivamente afirma su promesa. No respondas con incredulidad al Dios que afirma su promesa. En la primera porción, y con respecto a la segunda porción, lo que vemos en este texto, en este capítulo, es un contraste. El siervo de Dios, Moisés, está decidiendo hacer a través de esta historia para el pueblo de Dios un contraste. El pueblo de Dios necesita entender que hay un contraste entre esa fidelidad derramada por ellos, Dios de manera incondicional, así como lo recuerdan nuestras doctrinas principales en nuestra iglesia. Dios elige de manera incondicional a un pueblo para ser fiel con Él, no porque ellos sean más especiales que los otros, sino porque Él decidió ser fiel e incondicional
derramar esa fidelidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no está esperando que ellos sean de alguna manera para ser fiel con ellos. Él decidió ser fiel con ellos por amor a su propio nombre, para mostrar las riquezas, la gloria, la gracia, la majestad, la magnitud de su poder, siendo fiel, derramado para con su pueblo. Y con respecto a contrastarlo, vemos la corrupción de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma no eran peores que Abraham. La razón por la que Abraham era objeto de la fidelidad de Dios no era más por la misma fidelidad de Dios, que le eligió de manera incondicional, es decir, sin que él hubiera hecho algo para bendecirle. Pero los otros recibieron otra consecuencia, porque eran un pueblo que no había sido elegido de manera incondicional para que Dios derramara esa fidelidad. En los primeros versículos, a partir del versículo 1, dice: el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Muchas de las escenas en las que nosotros vemos y hemos expuesto durante la historia de Génesis es ver a un Dios que se aparece. Es Dios quien decide entrar en relación con Abraham, es Dios quien le llama. Para nosotros no debe ser una crisis estar aquí y estarnos preguntando, lo he repetido una y otra vez: ¿será que yo soy llamado o no? Si usted está aquí es porque Dios le ha traído y ha decidido aparecerse con usted de una manera mucho más grande que lo que se le apareció a Abraham, y eso es lo que vamos a ver. Quiero romper ese paradigma desde el principio en medio de ustedes de: bueno, pero es que a Abraham se le apareció. Yo creería igual que Abraham, o tal vez mejor, si él se aparece a mí. Pero miren lo que vamos a ver en este texto. El versículo 2 dice que cuando Abraham alzó los ojos, había 3 hombres parados frente a él, y al verlos, corrió de la puerta a la tienda a recibirlos y se postró. Lo que vemos es que él veía en el versículo 22 3 hombres de manera física, pero él hace una relación a uno de ellos en el versículo 3 y dijo: Señor mío. Aunque habían 3, él se refiere a uno de ellos: Señor mío. Lo que hablan los estudiosos y lo que hemos visto a lo largo de las escrituras es que era una manifestación humana. Tal vez uno de ellos tenía una característica especial que lo diferenciaba de los dos, y por lo tanto él se dirigió a él como su Señor, como su amo, como a quien él debía rendir pleitesía. Así que él cae de rodillas delante de ellos, pero sobre todo por la imagen gloriosa que representaba ese a la cual él se dirigía: Señor mío. Y entonces se identificó delante de él como un siervo y ofreció su hospitalidad a él. Viendo esto, la manera en la que Abraham respondió, entonces cada uno de nosotros podría decir esto que mencioné ahora. Podríamos decir: bueno, pero Abraham recibió esa bendición de poder ver de manera presencial. Y ya que sabemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús es el que tiene esa figura a la cual nosotros hemos hecho imagen, probablemente a quien vio a Abraham era a Jesús, porque Jesús existe antes de habernos creado. Y entonces Jesús se presenta a Abraham, y de manera presencial es lo que se propone: ratificar su compromiso con él. Y podríamos decir nuevamente: qué bueno haber visto a Jesús. O podrían decir los incrédulos: pero Jesús, ¿por qué no se aparece como antes para que nosotros hoy podamos creer? Hechos 7:2 dice: y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. El libro de los Hechos nos recuerda que es el Dios de gloria quien apareció, era Dios mismo ahí. Y el Salmo 24:7 nos habla acerca de también una referencia acerca de ese Dios de gloria. Dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, para que el Rey de la gloria entre. La forma en la que el Salmo está hablando acerca de ese Rey de gloria que vendría, está apuntando a ese Mesías venidero, que es ese mismo Rey de gloria que viene. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8 dice: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de ese siglo ha tenido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Rey de gloria. ¿A quién se refiere
El apóstol Pablo en Primera de Corintios, con el mismo nombre de Rey de Gloria, es a Jesús. Jesús es el Rey de Gloria que vino, se presentó y fue crucificado. Así que mis amados hermanos, la buena noticia es que Cristo vino a revelarse a Abraham, pero también vino a revelarse a cada uno de nosotros, pero a ti que has creído en Él, a ti que hoy puedes ver la historia a través de la palabra de Dios, a ti que estás en la era de la iglesia, que es la era después de que Jesús resucita y planta la iglesia, a ti Jesús se te revela de una manera mucho más grande que la manera que se le reveló a Abraham. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios nos lo recuerda. Primera de Corintios 5:45 dice: así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Esta referencia nos recuerda que Adán, cuando murió, fue hecho alma viviente. Él es una alma que realmente puede ser humano como cualquiera de nosotros. Pero Jesús, que es el último Adán, fue convertido en un espíritu que da vida. Lo que quiere decir es que Él, al resucitar, su espíritu tiene la capacidad de vivir de manera tangible en la vida de aquellos que han confiado en Él. Así que en esta era, después de la resurrección de Cristo, Cristo no solamente puede ser conocido de manera sobrenatural y visible, sino que puede ser conocido de una mejor manera, y es habitando y aún dando vida a todos aquellos que creen en Él. El Evangelio es la esperanza puesta en que cuando confiamos en Jesús y su resurrección, cuando Él resucita, Él se vuelve un espíritu que habita de manera poderosa y da vida a todos aquellos que han confiado en Él. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí es una escena en donde Jesús se aparece a Abraham, pero no es una escena menor a nosotros. Si tú has confiado en Jesús, entonces tú tienes una mejor versión de esa escena si tú has creído en Él. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo oraba pidiendo que el Señor, Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación de un mejor conocimiento de Él. Pablo oraba para que la iglesia pudiera entender que necesita comprender a Jesús de la manera en la que en esta temporada debe ser comprendido. Jesús está presente y se ha revelado de una manera mucho más grande. Mi amado hermano, el Señor será fiel con su pueblo. Mira su fidelidad y cree. En el versículo 6 en adelante vemos que Abraham, viendo esa escena en donde se presenta el Señor a él responde con hospitalidad. Es la manera en la que tú y yo deberíamos responder al saber que el Rey de Gloria se está presentando a nosotros. Y desde acá podrías preguntarte: ¿por qué el cristiano actual, al tener una relación con Jesús, no siente el mismo asombro, la misma dimensión de presencia, la misma realeza frente a su propia presencia, para responder como Abraham respondió? ¿Qué necesito traer? ¿Qué es lo mejor que hay en mi casa? ¿Cuál es la mejor postura que podría tener frente al Rey? Mis amados hermanos, tal vez se nos ha olvidado que es el Señor de la gloria con quien nosotros nos relacionamos, que es el Señor de la gloria quien ha muerto y como un espíritu vivificante hoy está en medio de su iglesia. Que la palabra que escuchas es la palabra del Señor de la gloria que está siendo expuesta para que tu corazón recuerde con quién tienes relación y con quién estás relacionándote, para que puedas confiar en Él. Mis amados hermanos, hay tantos creyentes sintiéndose solos, sintiéndose no acompañados, sintiéndose en bancarrota, sintiéndose desesperanzados, sintiéndose sin fuerzas, porque se les ha olvidado con quién se relacionan. Y la historia de Abraham es un espejo para nosotros, para recordar que el Señor también sabe de nuestra debilidad. Y esta escena tal vez fueron meses después, con la escena anterior en donde el Señor le había dicho a Abraham que circuncidara a su pueblo, y esa circuncisión, como señal de ese nuevo pueblo que iba a venir de él, iba a ser la muestra de ese compromiso que él tenía con ellos. Pero como si fuera poco, meses después, él se aparece, y entonces el versículo 9
Estos 3 hombres le dijeron a Abraham: ¿dónde está tu mujer? Y él responde: allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás. Mi amado hermano, el Señor planea tener una relación contigo de cerca, en la forma en la que tú puedas a través de esa relación ver a ese Dios grande que es confiable, que es fiel. Y Él planea romper esa incredulidad en tu corazón que le cuesta confiar en ese Dios que es capaz de cumplir sus promesas. Podrías preguntarte, por ejemplo, el día de hoy, tú podrías decir, porque si queremos ver a un Dios ratificando esas promesas, queremos ver a un Dios que puede seguir sus propósitos en nuestra vida, pues primero tenemos que estar seguros de que hemos visto a ese Dios en nuestra vida. No podemos tener una fuerza en nuestra fe si no hemos tenido primero una fe real en el Dios con el que nosotros nos encontramos a través del Señor Jesucristo y en su palabra. Y una pregunta que quiero que tú tengas hoy es: ¿tú has visto a Jesús en tu vida? ¿Estás completamente seguro de que Él ha tenido un encuentro contigo, de que Él te ha buscado, de que Él se te ha aparecido? ¿Estás convencido de que has puesto tu confianza en Él? Cristo ha venido de una manera mucho mayor, que como Dios se le presentó a Abraham, para que tú puedas disfrutar de la certeza de su presencia. No hay un personaje histórico que tenga más evidencia que Jesús. Y aún los incrédulos podrían decir: bueno, si Dios es real, ¿por qué no se aparece? Dios es sabio, mi amado hermano. Y aparecerse de la manera en la que se le apareció a Abraham no fue suficiente para que su pueblo fuera fiel. Y si Jesús se presentara aquí de una manera otra vez como se le presentó a Abraham, tal vez 1 o 2 podrían creer de manera fiel, pero se volvería a cometer el mismo error que se cometió después de Abraham. Y por eso Dios se aparece ya no solamente de manera presencial, sino que Él se vuelve un espíritu vivificante para vivir, habitar en el corazón de todos aquellos, para que Él con su ley pueda tatuar en tu corazón amor por Él, amor por su palabra, y entonces desde adentro, con una transformación sobrenatural, cada creyente pueda caminar como si viera de manera real cada día, cada mañana, a través de su palabra, cada domingo, al Dios glorioso. Es mucho más grande, y aunque no lo creamos y aunque seamos seres que necesitan tocar, nosotros tenemos que creer que la realidad espiritual es mucho más real que esta realidad. Y lo sabemos, porque aún este mundo tendrá su fin, pero su palabra nunca perecerá. Cristo será para siempre. La eternidad nos espera, porque esto es mucho más perecedero que lo que Dios es y sus promesas. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú estás seguro que tienes una relación con Jesús de manera real? ¿Estás completamente seguro que es a Dios a quien tú adoras? Y si no es así, yo quiero invitarte. Es igual de absurdo que Abraham hubiera visto llegar a su casa a Jesús y que no hubiera reaccionado con generosidad, con rendición, con disposición hacia Él, a que hoy Cristo sea predicado delante de ti, que Cristo esté aquí presente como un espíritu vivificante, dispuesto a darte vida, dispuesto a cambiar tu realidad, dispuesto a hacerte ver lo que Él ve, y que tú hoy no respondas con arrepentimiento y fe. Mi amado hermano, si tú hoy no estás seguro de que te has encontrado de manera personal con el Cristo vivo, es necesario que tú te arrepientas de vivir una vida que ignora al Dios que hoy está vivo. Solamente Él reina. Por eso Abraham respondía a Él de la manera que respondió, respondiéndose como si él estuviera viendo a un rey. Dijo: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos. Nuestra respuesta ante Jesús, nuestra respuesta cada domingo, cada mañana: Señor,
si hay gracia delante de tus ojos, permíteme servirte. Mis amados, si entendiéramos la dimensión de la realeza que representa a Cristo, la inmensidad de su gloria, la majestuosidad de su imperio y su poder, nosotros no estaríamos aquí buscando ser servidos, estaríamos cada mañana de rodillas: Señor, por favor, si he hallado gracia delante de ti, permíteme ser tu esclavo. Permíteme lavar los pies sucios a los pecadores, porque así tendré un lugar en tu presencia, oh Dios glorioso, a quien te sirven millares de millares, que solamente con hablar majestad de seres que nunca imaginamos están a tu servicio. Ejércitos que no se pueden contar están delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, mientras en nuestras iglesias se ruega porque canten los pecadores. Inconcebible, mis amados hermanos. Y si no tiemblas ante la presencia del Señor Dios Todopoderoso, y si tu único deseo es venir a ser servido, entonces no has conocido a quien representa a Jesús. Si eres un cristiano nominal que se te ha olvidado que Cristo está vivo, hoy es el día en el que evalúes cómo es tu respuesta y sacudas lo más profundo de tus entrañas a ver si tú estás respondiendo como Abraham. Mi amado hermano, Jesús no vino a encarnarse, a morir en la cruz, a cumplir más de 300 profecías, a resucitar como ninguno ha resucitado, a transformar la vida y las familias que ha transformado hasta hoy, para que tú hoy respondas en una silla: bueno, me da igual, mañana tengo que ir a trabajar y mi vida sigue. Amado hermano, eso es una ofensa, una blasfemia demasiado grande para el Señor. Y nosotros necesitamos estar aquí conmovidos en nuestras sillas al saber que Dios hoy nos ha llamado a recordar quién reina y para quién nosotros vivimos. Tú que estás luchando con tu pecado, necesitas, si eres cristiano, creer que Cristo te ha dado vida, y si Él se ha presentado es para irrumpir en las tinieblas de tu corazón y establecer su reino, mi amado hermano. El versículo 11 dice que Abraham y Sara eran ancianos y entrados en años, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Mis amados hermanos, todos somos Sara. Yo soy Sara, todos somos Sara. Vemos que Cristo, el Dios viviente, viene, nos busca, nos salva a nuestra familia, nos encamina, porque solamente si Dios abre tus ojos tú puedes caminar con Él. ¿Sabes qué quiere decir que tú hoy puedas tener seguridad de salvación? ¿Qué quiere decir que tú hoy puedas estar aquí escuchando la palabra con atención? Dios te ha abierto los ojos. Lo que significa eso es que la fidelidad de Dios está comprometida con tu vida, así lo que hagas. Él se ha comprometido contigo, a pesar de ti te ha traído, porque Él es así. Él se compromete con pecadores. Pero aunque nosotros sabemos y vemos que Él se ha comprometido, ha sido fiel, nos ha buscado, ha puesto gracia, nos ha sostenido, por dentro estamos diciendo: no, yo no creo. Y estamos ofendiendo a Dios con nuestra risa interna, diciéndole: tú no eres tan poderoso. Hasta aquí te llegó. Esta situación es más grande que tú. Y el Señor, que es tan lleno de misericordia, el Señor que ha elegido de manera incondicional, el Señor que ha llamado a un pueblo no por si se ríe o no, sino por ese pueblo ser el objeto de su fidelidad para mostrar su grandeza en los siglos venideros, representa en el versículo 13 lo que dice el Señor. El Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo? Mis amados hermanos, si yo fuera Dios, con mi impaciencia, con mi carácter tan falible, yo hubiera fulminado a Sarai. ¿Cuántas veces se le presenta de manera personal
Y esta mujer, ¿quién es esta mujer para reírse en la tienda delante del Dios viviente? Pero el Dios lleno de gracia, de misericordia, de favor, tal vez se presentó de manera personal para cambiar el corazón de Sara y para mostrarle su fidelidad hacia ella. Y él dice, a pesar de que ella se ríe, ¿por qué se ha reído? ¿Por qué se ha reído diciendo, concebiré siendo yo tan vieja? Y entonces le predica el carácter fiel y todopoderoso a esta parejita de ancianos, diciéndoles, ¿hay algo imposible para el Señor? Volveré al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y con la vergüenza, el versículo 15 nos muestra que Sara lo negó. Todo el tiempo estamos tratando de negarle a Dios, no, Señor, yo realmente sí creo, pero es que a veces es que yo tengo luchas. Mis amados hermanos, qué bueno es hoy decir, Señor, yo la verdad he confiado en Jesús como mi Señor y Salvador, pero no creo que seas todopoderoso. Me cuesta creer que esta iglesia vaya a crecer, me cuesta creer que esta persona vaya a cambiar, me cuesta creer que mi hijo vaya a ser ese hijo honroso, me cuesta creer que esta persona puede ser la persona que tú tengas para mí, me cuesta creer que tú tengas de tu presencia para mí, me cuesta creer que yo supere este pecado, me cuesta. Y todo el tiempo el Señor Jesús, una vez encarnado, en el versículo 19 del Evangelio de Mateo, versículo 26, capítulo 19, dice, mirándolo a los ojos, le dijo a sus discípulos, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y a lo que se refería ahí el Señor Jesús era cómo lo imposible podía ser posible. ¿Qué es lo más imposible para ti? Mi amado hermano, ¿qué es lo único que ningún ser humano puede hacer con todo el dinero del mundo? ¿Qué es lo único que tú nunca puedes lograr con tus mayores esfuerzos? Ni si te dieran vida infinita, tú no puedes lograr un lugar de aceptación delante del trono del Dios que ha exigido un pueblo perfecto. Ningún ser humano puede salvarse por sí mismo, ningún ser humano puede ser aceptado. Y Jesús suelta esta respuesta después de haberle dicho a un rico que si él no dejaba todo no podía ser digno de seguirle. Y los discípulos decían, ¿quién va a salvarse? No hay nadie que pueda salvarse. Y entonces Jesús revela algo que ellos no sabían, y era el milagro que había sido prometido a Abraham. Había una descendencia que iba a ser salvo, hechos justos por gracia. Y Jesús dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que era imposible era que tú tuvieras una relación con el Dios Santo, fue hecho posible porque Él tomó tu lugar. Él fue hecho maldición por ti. Con tu incredulidad Él fue castigado. Él fue molido por los pecados. Él fue molido cada vez que tú te ríes, cada vez que tú desconfías con tu incredulidad de Dios. Él tomó esa incredulidad que es lo más oscuro de tu ser. ¿Por qué la incredulidad es lo más oscuro de tu existencia? Porque solamente creyendo tú puedes ser salvo. ¿Y qué es lo que hace tu vida? ¿Qué es lo que hace tu corazón? ¿Qué es lo que haces cuando viene la circunstancia? ¿Qué es lo que haces cuando miras a tu esposo? Mi amor hermano, ¿qué es lo que haces cuando miras tu iglesia? ¿Qué es lo que haces cuando miras al pastor? ¿Qué es lo que haces cuando miras a tus hijos? Te ríes y te burlas del Dios que podría cambiarlos porque no crees que Dios puede hacerlo. Y le ofendes a Él. Cuando crees que estás disfrutando de tu victimización, estás ofendiendo al Dios Todopoderoso capaz de hacerlo. Y Jesús dice, no hay imposibles para Dios. La respuesta del Señor Jesús ante el estándar de Dios fue ponerse a sí mismo, cumplir la profecía de Jeremías 31 cuando se prometió que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel y pondría en la mente y el corazón su ley. Habría un pueblo que, hecho justo por Cristo, amaría a Cristo, amaría seguirle, amaría vivir para Él. Mi amado hermano, es solamente producto de la fidelidad de Dios. Ninguna cosa es imposible para Él. Y lo vemos como Dios salva a los que no lo merecen.
Si Dios hace justos a los pecadores, cualquier cosa puede pasar. Dios puede hacer cosas nuevas. El Señor será fiel para con su pueblo. Mira su fidelidad y por lo tanto cree. No permitas que las circunstancias te abrumen. Y vemos un gran contraste en el punto 2. Como un recordatorio, quiero recordarte. Entonces el Señor será fiel para con su pueblo, mira su fidelidad y cree. Mi amado hermano, que cada circunstancia en tu vida solamente te recuerde el Dios fiel que tienes y lo poderoso que Él es para hacer todas las cosas. No le ofendas con tu incredulidad, no te rías más, no tienes derecho. Arrepiéntete de la incredulidad. Tal vez calla, confía y pídele al Señor fortaleza, persevera, cree, avanza. Cree lo que Dios puede hacer en tu esposo, cree lo que Dios puede hacer en tu esposa, cree lo que Dios puede hacer en tu iglesia, cree lo que Dios puede hacer con esa persona que anhelas, cree lo que Dios puede hacer en tu situación económica. Si tú eres creyente y eres hijo de Dios, no tienes derecho a decirle a Dios que Él no va a poder cambiar tu situación. Porque Él es poderoso para hacer lo que Él le place. Y Él es capaz de hacer cualquier cosa porque no hay imposibles para Dios. Mi amado hermano, esa es la bendición más grande que el cristiano tiene. Que tiene de su lado aquel único ser existente que no tiene límites, que todo lo que se propone lo logra, todas sus promesas las cumples, todos sus dichos son sí y amén. Mi amado hermano, pero no así con los impíos. No así con los que no creen. Y yo creo que el Señor ha hecho un contraste con los impíos que representan, con los no creyentes que representan Sodoma. La palabra del Señor a partir del versículo 16, quiero que exponga el punto 2. El Señor guardará al justo pero no al impío. El Señor guardará al justo pero no al impío. Hay una escena en donde después el Señor, de haber visitado Abraham, ¿qué relación tiene? Que de manera presencial Él también revele una conversación que tiene con estos hombres y dice: no le voy a revelar, dice el versículo 17, Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Miren lo privilegiado. Abraham no hizo nada para ser el objeto de la fidelidad de Dios. Si tú has creído en Cristo, tú no has hecho nada para ser el objeto de la fidelidad de Dios. Nadie sobre la faz de la tierra puede ser algo para ganarse la bendición de Dios, porque nadie puede alcanzar los estándares de Dios. Pero Dios eligió de manera incondicional a Abraham, no solamente para bendecirle, sino para revelarle sus planes. Mi amado hermano, Dios elige a su pueblo para mostrarle sus planes. Y entonces, como si fuera alguien importante, Abraham, igual que las personas que habitan en Sodoma y Gomorra, un pecador como tú y como yo, dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces él dice: ¿acaso le voy a esconder a Abraham el juicio que voy a derramar sobre esa ciudad? Y entonces Abraham decide revelar por qué va a hacer lo que va a hacer, por qué va a hacer caer fuego a esa ciudad. Dice: entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra clamor? Que es como si los oídos de Dios pudieran escuchar la violencia, como si los oídos de Dios pudieran escuchar la injusticia, como si Dios desde su trono escuchara cada vez que se ejecuta a un inocente. El clamor había elevado delante del trono de Dios. Y él decía: el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Mis amados hermanos, Dios está revelando que la razón por la que iba a acabar a esa nación era porque ellos estaban pecando de una manera que ya era extrema. Muchos comparan los últimos tiempos con Sodoma y Gomorra. Lo que estamos viendo está llegando a los oídos del Señor: la injusticia, la depravación. Hace poco veía a alguien: hay calcomanías de las páginas pornográficas en los carros,
en las camisetas de las personas. ¿Qué sociedad enferma nosotros tenemos que ahora nos jactamos de lo que era una vergüenza? La indolencia ante la violencia, los huérfanos creciendo, las familias el Señor está escuchando el clamor de un mundo que necesita juicio. Por Cristo no hay fuego consumidor en nuestras ciudades llenas de pecado que ha llegado al extremo, pero algún día el fuego consumidor del juicio vendrá a acabar con esta Sodoma y Gomorra, pero esa es otra historia. En la conversación, Abraham se acerca y le dice al Señor en una conversación, excusándose: ¿destruirás también el justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Y empieza él diciendo: quizás haya 30, y hasta que llega a 10, y el Señor le dice: si hay 10 no la voy a destruir. Cuando conocemos la historia, vemos que Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Y esta comparación, aunque temible, pero también hermosa, vemos que Dios desea a través de la exposición de Moisés que tú puedas darte cuenta que tal vez tú crees que estás mal. Mi amado hermano, si tú has creído como cristiano, a veces tú crees que te falta. Mi amado hermano, pero si tú has confiado en Cristo, tú no eres de esa ciudad que va a ser consumida. Tú eres de aquellos en los que la fidelidad de Dios se derrama cada día, como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. No porque te lo mereces, sino porque Dios hizo lo que era imposible, y era hacerte justo delante de un Dios santo. Ningún ser humano podía hacer eso. Y en contraste a la ciudad que no conoce a Dios, nosotros no somos mejores. Yo no soy mejor que el sicario que mató a alguien ayer. Yo no soy mejor que la prostituta que vende su vida y deprava esa esquina. Yo no soy mejor. Tú no eres mejor que ellos. Tú no eres mejor que la gente que masacra y descuartiza personas, porque delante de Dios todos somos pecadores, pero por su misericordia Dios ha decidido incondicionalmente llamarte para derramar su fidelidad sobre tu vida, y por eso tú eres más privilegiado. Así que cuando te sientas en problemas, cuando sientas que eres la víctima, cuando sientas que no tienes lo que querías, cuando sientas que eres pobre, desventurado, cuando sientas que tu matrimonio te está haciendo infeliz, cuando sientas que no es la iglesia que querías o el pastor que te gustaría tener, cuando sientas que tu vida no es lo que esperabas, recuerda que la fidelidad de Dios es para con su pueblo, y algún día el juicio se derramará sobre esta Sodoma. Y te darás cuenta que la fidelidad de Dios te llevó siempre en su mano. Y ese día saltarás y gritarás de alegría al saber que la fidelidad de Dios no solamente fue suficiente para sostenerte por gracia incondicionalmente en este peregrinaje, sino que te ha sostenido para siempre por la gracia de Cristo, que te ha hecho justo delante del Dios que exigía santidad en lugar de risas, de incredulidad. Mi amado hermano, el Señor será fiel para con su pueblo. Mira su fidelidad, mira sus promesas y cree. Sus promesas están en su palabra. No esperes creer si no abundas en las Escrituras. Ven, escucha la palabra con disposición, medita con otros hermanos. Si te falta hacer cuidado, busca a quien te cuida. Comprométete con la iglesia, cuida a otros, pero sobre todo no te rías. No respondas con incredulidad al Dios que está ratificando su promesa hoy, llamándote, dándote vida, exponiéndote a una iglesia que está haciendo el esfuerzo de ser fiel a las Escrituras. Cree, mira su fidelidad y cree. No respondas con incredulidad al Dios que ratifica su promesa y la ha ratificado como un sello de oro en Cristo. Cristo garantizará la fidelidad por su gracia en la vida de aquellos que creen, no así con los impíos. Qué triste sería que tú no fueras ese pueblo que ha sido llamado y que responde con fe a Cristo como su Señor y Salvador. Qué triste sería como los de Sodoma en sus placeres, en sus deseos, ignorando que Dios estaba escuchando su infidelidad y que haría justicia.
Qué triste sería que algunos de ustedes en el día del juicio no hayan tenido por cierta esta predicación como una advertencia para enderezar su camino y darse cuenta que Dios les está llamando a decir: mira, yo no te estoy exigiendo que seas perfecto, yo solo quiero que tú seas el objeto de mi fidelidad. Mis hermanos, eso es demasiada gracia y demasiado amor. Si tú estás seguro que has confiado en Cristo, entonces tu caminar es de gozo, de alegría, de anhelo, y tal vez tu oración hoy sea: Señor, arrodillado delante de ti, con mi corazón humillado, si he hallado gracia delante de ti, permíteme servirte. Yo no quiero exigirte nada, no soy quien para hacerlo. Tú me has salvado y me has hecho objeto incondicionalmente, sin merecerlo, de tu fidelidad. Permíteme servirte, porque amo lo que hiciste en la cruz, porque no hay nadie que pueda hacer eso por mí, porque tu amor es tan fiel que hoy me ha mostrado gracia cuando no la merecía. Mi amado hermano, si tú crees que Dios te ha mostrado gracia al traerte a ti aquí hoy a escuchar este mensaje, en donde recuerdas que Dios es fiel, confiable, yo te invito a que hoy junto conmigo agalles tu rostro y que juntos hoy elevemos un clamor de perdón al Señor por no verle así, porque nos cuesta verle como ese Dios glorioso a que nosotros deberíamos responder: Señor, si he hallado gracia delante de ti, por favor permíteme servirte, no quiero exigirte nada, porque ese es el Dios que tenemos. En su fidelidad ya lo tenemos ganado todo. Oremos, mis amados hermanos.